historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy hablando de un insigne personaje, Pedro, ni más ni menos que el general Narváez. Así es, una de las personas, de los gobernantes españoles del siglo XIX más desconocidos. Hace unas semanas hicimos un programa sobre Leopoldo O'Donnell con el catedrático Antonio Manuel Moral, te acordarás, ¿no? Perfectamente, sí, Pues señor. Hablando de la figura de O'Donnell. Exactamente. La calle O'Donnell, que está muy cerca de la calle Narváez. Se cruzan, Se sí. cruzan. Y nos vamos a ocupar de otra figura política y militar del reinado de Isabel II, Ramón María de Narváez, jefe del partido moderado y presidente del gobierno varias veces, hasta sumar nada menos que 8 años, lo que en el siglo XIX y parte del siglo XX pues era toda una proeza. Adolfo Suárez creo que superó en poco los 5 años. Sí. Bueno, y para hablar del general Narváez nos acompaña hoy ni más ni menos que Manuel Salcedo Olince. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí en un programa que hace una labor tan necesaria en estos tiempos, creo yo, que es la difusión de la historia, y más todavía cuando se permite pues hacer una especie de reivindicación de una figura tan importante para la historia de la España contemporánea como es Ramón María Narváez. Bueno, hace un momento, antes de entrar en antena, nos contaba Manuel que en la selectividad de la Comunidad de Madrid, gobernada por una cosa que dicen que es de derechas, se trataba, la selectividad de historia le dedicaba mucho más espacio a la Segunda República que al reinado de Carlos V. Sí, es algo... ¿Cuántas líneas tenían las preguntas de Carlos V? Bueno, en el examen de selectividad, tal como se plantea actualmente en la Comunidad de Madrid, hay una serie de preguntas cortas y una serie de preguntas largas. Las cortas son de 10 líneas para que desarrolle el alumno y las largas son de 50. Entonces, en la Comunidad de Madrid se conforman con que uno sepa 10 líneas sobre el reinado de Carlos I o de Felipe II, incluyendo política interior y política exterior, y al menos 200 líneas acerca de, pues yo qué sé, la Segunda República, la dictadura franquista, tal. Es decir, bueno, se centran mucho, desgraciadamente, en... Bueno, lo que es desgraciado es que no le dedican tanta atención como a la historia contemporánea, a la historia pues antigua, y donde a lo mejor están casi nuestras mayores glorias patrias, ¿no? Vamos a ver, Manuel Salcedo Olince acaba de publicar un magnífico libro, Ramón María Narváez, se llama, editado por San Román, de nuestro amigo Javier Paredes, y hay que decir que Manuel Salcedo Olince estuvo 14 años con una tesis doctoral que además le dirigió, corrígeme si es la palabra adecuada, el profesor, el catedrático Javier Paredes. No, me dirigió, y además encantadísimo porque es... 14 años te tuvo haciendo la tesis, macho. Sí, me tuvo eso ahí... ya sería imposible. Pero yo ¿Y lo seguís pensaba... siendo amigos? Hombre, no, ahora más que antes, porque yo se lo agradezco 14 infinito. años, Sí. te cogió con 15. No, justo un año antes de terminar la carrera me lo propuso, y como que era un dulce, me dijo, oye, vete a ver el archivo Narváez que está en la Real Academia de la Historia. Y yo dije, corriendo de cabeza, y pensaba yo, 14 años, digo, pero ¿y lo bien que me lo he pasado? Sí. Bueno, y esa tesis es lo que ha dado como fruto este libro de Editorial San Román, Ramón María Narváez. Eso es. Bueno, que lo acaban de... Bueno, está publicado en Amazon, y es la tesis doctoral íntegra, ¿vale? Que es para pues apasionados una cosa de la historia. Para apasionados de la historia. Hay que tener en cuenta que está basada en el archivo Narváez, que son los documentos que el propio Narváez recogió a lo largo de toda su vida, lo que también nos habla de la dimensión del personaje, en el sentido de la conciencia que tenía de su propia labor. Es decir, él sabía que lo que él hacía era una cosa trascendente, y se ocupó de recoger su propia documentación en un archivo que luego dejó administrar a gente de su confianza. Pues ese archivo está en la Real Academia y es la base de mi tesis, y es un archivo muy voluminoso. Tiene unos aproximadamente 30.000 documentos que yo he intentado revisar con la minuciosidad apropiada, y la tesis doctoral constaba de unas 1.900 páginas, 1.878 para no mentir. En Amazon son un poco más, porque como es formato Kindle, pues yo he revisado cuántas páginas le dan en formato Kindle, 3.400. 6.400 páginas. Madre mía, hay que... O sea, hay lectura para el verano y parte del invierno. Y parte del invierno. Bueno, la verdad, oye, hay que ver qué gente traemos aquí, ¿no? No es por echarnos flores. Bueno, sí, es por echarnos flores, Javier. Menudos historiadores traemos aquí que se van a los archivos.
Porque Bueno, hemos eso. traído aquí a Miguel Platón, que nos contó que estaba haciendo una investigación en el archivo militar, a Guillermo Gortázar para hablar de la fortuna de Alfonso XIII, Que también estuvo en los archivos, que él nos contó que encontró el informe que realizó una comisión de inspectores de Hacienda por encargo del gobierno republicano sobre la fortuna de Alfonso XIII, la encontró en una caja del archivo en el Palacio Real, porque estaba mal catalogada. También hemos tenido a Stanley Payne, a Michael Seidman, Sí, a sí. Javier Sáenz del Castillo y sus temas de la hispanidad. Claro, así te salen las tesis y los libros que te salen, o sea, no las tonterías que están publicando algunos historiadores sobre que Franco hizo matar a un amigo íntimo, A Balmes, también. efectivamente, para poder estar en su funeral sin que el gobierno de la República sospechase que se había ido tal, y que estaba a punto de subir al dragón de Guam. Sí, y había que asesinar a Balmes, que era su íntimo amigo, sacrificar. Y que además le iba a dejar como gobernador militar de las Canarias en cuanto él saltase a Marruecos. Bueno, pero esto es algo básico. O sea, un historiador que va a los archivos. Tan mal están los historiadores o la historiografía actual que, como decís todos los que he citado y tú mismo, en los archivos no hay nadie. Hay poca gente. Yo creo que los archivos tienen dos cosas buenas, y es que primero tiene uno mucho espacio, a veces más que en el salón de su casa, y además para hacer cosas que le gustan, y encima encuentra cosas, porque tampoco la dedicación. Yo entiendo que hay archivos donde la cantidad de documentación es ingente, entonces la catalogación tampoco es lo minuciosa que uno esperaría. Claro. Y de repente uno se encuentra sorpresas, verdaderos regalos, y dice, oye, esto no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando, pero qué cosa más bonita, voy a hacer algo con esta cosa que me he encontrado. Son cosas... Bueno, Narváez nace en 1800, ¿no? Un 5 de agosto de 1800. Uy, No, te eso va- es- uy, no, te eso- la vas a Eso- ganar. esa es la primera pregunta. No, pero me viene bien, me viene bien. Vamos. Me viene bien porque esto redunda en esa imagen que Estas preguntas son que para tengo Mario yo. Gloyo del Sí, sí, entrevistado. no, ¿eh? me la ha puesto votando solo para rematar. Pues una de las figuras peor conceptuadas en el sentido de que la diferencia entre el concepto que tenemos actualmente de él y cómo era realmente es de las mayores. Es decir, una de las personas de las que tiene un concepto más errado de la historia española y sobre todo del 19 es Narváez. Casi nadie sabe nada de él, y todo lo que se sabe es bastante opuesto a la realidad. Una de las cosas que la mayor parte de la gente no sabe es que nació, bueno, no sabe porque no, bueno, muchos libros también dan una información equivocada, pero bueno, el asunto es que nació en 1799, y esa noticia, que parece una novedad que yo he ido aquí, no, ya estaba publicada por otra persona que se dedicó a estudiar a Narváez, pero de forma un poco más leve. Sí, nace un año antes de la historiografía oficial. Sí. Lo que no sé yo es hasta qué punto él intentó fomentar esa idea de que él nació en 1800. Porque yo creo que él tenía la idea de que decir que había nacido en 1799 le hacía como muy antiguo. Es siglo XVIII neto. O sea, en 1800 también. Sí, pero es era como un muy salto, antiguo. un siglo Claro. nuevo. O sea, ya pensaba en la propaganda. Sí, de hecho es que hay una cosa curiosa. En su expediente personal del ejército, que normalmente suele registrar en cuanto a los datos personales del individuo afectado, datos veraces, pues fecha de nacimiento 1800. Y tiempo después hay una nota de un archivero que la corrige. Pero cuando en el expediente personal pones 1800, es porque el señor normalmente te ha dicho fecha de nacimiento 1800. 1800. Entonces, fecha de nacimiento real, 5 de agosto de 1799. Además, hemos traído a Salcedo para que nos hable de Narváez porque se acaban de cumplir 150 años de su fallecimiento, que fue el 23 de abril de 1868. Y, de manera nada curiosa, al poco de morir Narváez, se produce la Revolución de Septiembre, la gloriosa, y cae Isabel II. Es decir, que fue el último gran defensor de la reina y el que, digamos, contuvo las fuerzas revolucionarias que querían derrocarla. Luego hablaremos de esto. Pero volviendo a la biografía de Narváez, a su juventud, él llegó a combatir en la Guerra de la Independencia.
No, porque él era muy joven. El conocimiento que tenía, fíjese, pues tenía... Claro, tenía 9 años, ¿no? Claro, su casa estuvo ocupada por los franceses, que es lo curioso, porque él nació en medio de una familia, de esta familia noble sin titulación andaluza, de rancio origen y tal, y su casa era una de las mejores de Loja. Ellos en Loja eran que es donde nació, provincia de Granada, y entonces los franceses, en la segunda oleada, después de la llegada de Napoleón, avanzan en Andalucía y se alojan en las casas de los pueblos. ¿Y dónde se alojan? En las mejores casas. Entonces su casa estuvo ocupada por el ejército de Sebastiani, pero él no luchó en esa guerra porque era muy joven. Niño, de hecho, cuando él tenía 15 años es cuando se integra en el ejército a través de un cuerpo de guardias reales, que es el de las Reales Guardias Valonas de Infantería, y para eso viene a Madrid, pero es con 15 años, en 1815, cuando ya ha vuelto Fernando VII, y la cosa es distinta. Por eso le llamaban el espadón de Loja. Sí, a mí espadón no me gusta como término, porque da esa sensación que tenemos esa imagen falsa de una cosa como plana, ¿no? Un espadón es un tío que tiene una espada, ¿no? y que la emplea o está dispuesto a emplearla cuando no se hace. Entonces, esa terminología no me encanta. Yo estoy muy empeñado en difundir una imagen de Narváez como de un hombre de Estado, que me parece que es lo que da su imagen verdadera. Oye, en su tiempo joven, ¿hay un amago de suicidio o eso es un episodio que queda? Sí. ¿Cómo pasa? Sí, a ver, Narváez... ¿Es detenido por los franceses, encarcelado? Sí, Narváez es un hombre de su época, ¿vale? ¿Cuál es la época de Narváez? Hemos dicho, nace en tiempo del reinado de Carlos IV, y su vida se prolonga por el reinado de Fernando VII y de Isabel II. Claro, es la época la que la Ilustración recibe los golpes del romanticismo. Y claro, el romanticismo con esa exacerbación del sentimiento, la atracción por la muerte, el suicidio, el sacrificio supremo, pues eso él lo padece, por decirlo de alguna manera. Y tiene un montón de tics o de formas de comportamiento que corresponden con ese ideal o con esa ideología romántica. Por ejemplo, otra cosa, ahora iremos a lo del suicidio, una cosa súper, significativa. Los grandes personajes de la historia española le ponían un nombre a su espada. Pues él también. Yo tengo cartas de una persona que pasaba por haber, yo deduzco que algún affair hubo entre ellos y tal, porque él le ofrecía usar en su honor su espada, y su espada no era otra que Santa Teresa. A su espada la llamaba Santa Teresa, o sea, ni tizona ni nada, Santa Teresa, y eso engarza con otro de los elementos claves del personaje, que es su profunda religiosidad. Voy a lo de suicidio, ahora me enrollo un poco. Él lucha primero contra la regencia de Urgel, del asedio de Urgel, y después llegan los 100.000 hijos de San Luis. Estamos en la Europa de la Restauración, de los congresos. En el Congreso de Verona, el 22 de noviembre del 22, precisamente, se firma un tratado en el que se dice que una de las potencias conservadoras de la Santa Alianza tiene que intervenir en España porque, claro, tenemos un gobierno liberal. Y eso no lo podían ellos permitir, porque eso retrotraía a Napoleón, que era lo que había causado una batahola y un tsunami político en toda Europa. Entonces mandan a los 100.000 hijos de San Luis, que ya sabemos todos que no eran 100.000, sino que eran bastantes más, y que no eran solo hijos de San Luis, sino de San Fernando también, porque había mucho español ahí. Los mandan, claro. Narváez está en el ejército que acaba de derrotar a las partidas de la regencia de Urgel y no tienen nada que hacer contra los 100.000 hijos de San Luis. Es verdad que los 100.000 hijos de San Luis se distribuyen por toda España, y solo el cuarto ejército es el que se queda en Cataluña, y es el que lucha contra las fuerzas españolas que están dirigidas por Espoz y Mina, nada menos que por Espoz y Mina, que tenía en grande aprecio a Narváez y siempre que estuvo al mando intentó tenerle como ayudante de campo. Pues el problema es que las fuerzas estaban balanceadas, eran más o menos equivalentes, pero los españoles tenían la obligación de conservar
las ciudades en el territorio catalán, mientras los franceses podían moverse por todo el territorio. Eso les daba superioridad en la batalla. Bueno, pues obviamente pierden los españoles, gran parte, la brigada donde estaba Narváez cae presa y se la llevan a Francia. Llega un momento en que, claro, se restituye a Fernando VII. Y entonces, gran parte de los presos que están en Francia juran a Fernando VII y vuelven a España. ¿El qué hace? Se niega, porque él, otra de las características de Narváez es su profunda coherencia. Él se niega. Y entonces le dice, pues si no juras a Fernando VII, te vamos a tener aquí hasta que nos cansemos. Y hay un momento de depresión en este contexto de mentalidad romántica en la que él se desespera, piensa que nunca va a volver a España y entonces intenta darse con un puñal, clavárselo en el pecho directamente. Entonces es detenido por los carceleros que están ahí y le salvan. Un gesto romántico ese, un gesto romántico lo de la espada, un gesto romántico lo de batirse en duelo con otro político, porque además ni siquiera se había metido con él, sino que se había metido con un ministro suyo en el 49, se bate en duelo con un progresista. Son cosas de la época que reflejan un poco... Oye, entonces, ¿cuándo vuelve a España? Vuelve en el 14, perdón, en el 24, pero se va directamente a su pueblo. Cuando llega a Barcelona... A Loja, a Granada. Loja, Granada. Cuando él llega a Barcelona, el gobierno, las autoridades le proponen reintegrarse de nuevo en el ejército, porque es un tipo que ha demostrado valía en la labor militar, y él dice que no, que eso de la depuración, que no, que él es un liberal, porque él lo tiene muy claro desde el principio, y que él no va a servir a un rey absoluto. Entonces se va a su pueblo y está 9 años el pobre ahí amargado, porque claro, él era el segundo de la familia. Y sus padres tenían tierras, pero él no las iba a disfrutar porque era el segundo hijo. Tenía un hermano mayor que se llamaba José María, que era el que se hizo cargo de todo el montante de tierras y tal. Entonces, es que en su seguía pueblo, en vigor el mayorazgo. Eso o sea, es, todo vinculaciones pasaba, y mayorazgos. Y él no gana dinero con esos 9 años y él dedicados a la labranza, sí se forra. Y él se forra. Bueno, se forra. Sí. Le dejan unas tierras y él las cultiva y les introduce una serie de mecanismos y de novedades que le hacen producir. Pero es que se dedica luego a alquilar monopolios del Estado. Por ejemplo, el tráfico de aguardientes al final lo llega a tener él y se convierte él solo luchando contra las autoridades absolutistas, porque claro, en esa época no es que uno piense distinto y se vaya de rositas, no, es que como el alcalde de mi pueblo sea absolutista y sepa, porque lo sabe, que yo soy un liberal, va a venir a por mí y me va a hacer la vida imposible. Pues el hombre consigue prosperar y cuando abandona de nuevo Loja le deja a su madre, quiero recordar, no me gusta fallar con las cantidades, pero quiero recordar que 30.000 duros, que es una barbaridad. Pues sí. Oye, pero, perdona, entonces él, ¿cuándo vuelve al ejército? Él vuelve al ejército ya con motivo de la guerra carlista. En la primera guerra carlista, ¿no? La primera guerra. 9 años después. Se le llaman porque ha caído Fernando VII, están en el poder los liberales y porque estalla una guerra. Claro, en el periodo en el que, por la enfermedad de Fernando VII, María Cristina se hace cargo de la regencia, ¿no? No, es una especie de... Bueno, sí, de una regencia temporal, cuando Fernando VII está enfermo, que luego se recupere. Sí. Bueno, pues ella lo que promueve es un decreto que amnistía a los liberales del trienio, que estaban perseguidos. Y entonces eso ya le permite volver al ejército. Y luego cuando en octubre del 33 se produce el estallido de la guerra carlista, es cuando él es llamado al ejército y como es para defender una causa en la que están implicados los liberales, pues él va al ejército. Al frente del norte, ¿no? Al frente del norte. Oye, sí. Él se le había vinculado con la masonería, ¿es cierto? ¿Tuvo coqueteos con la masonería? Sí, a ver, la masonería en esta época yo creo que es una cosa, a mí me la han explicado así, mi profesor, y yo lo explico así. Y mi profesor... el profesor es un Javier, profesor, no ofrece la Javier máxima duda. Alonso, no me ofrece duda. A mí me dijo, cuando llegué a la facultad, me dijo, los masones son los liberales organizados en secreto. Y ya está, son los mismos. Sí, sí. Y yo, a partir de ahí, deduzco. Todo lo que se puede explicar con la masonería, se puede explicar sin la masonería. Es decir, es como una superestructura que se puede... Es decir, no va a pasar una cosa distinta de lo que queremos en política porque nos reunamos en secreto, ¿no? Porque lo que nos reunimos en secreto somos básicamente los mismos que nos reunimos a la luz pública. Bueno, el masón, yo creo que...
me cuesta. Lo que sí pertenece Claro, y sobre a todo por sociedades. su religiosidad, Claro, ¿no? Sociedades secretas sí. De hecho, hay un catálogo de gente perseguida o sospechosa, entre los que aparece en época del trienio liberal, y además todos se daban nombres de. Pues eso, supuestos, basados en la antigüedad clásica, no sé qué. Y qué pena que a él le tocó Bruto. Que ya da una imagen, claro, Bruto, claro, que uno dice Bruto, que era el favorito de César, pero no era Bruto. Sí. Bueno, sí, fue un liberal, y como liberal en la época del trienio, lo que correspondía era estar En la masonería. en una sociedad secreta, por lo menos. Destaca en las guerras en la primera guerra carlista, ¿no? Y En la guerra carlista él adquiere la incluso es relevancia. herido en una ocasión. 2 veces es herido. Bueno, es herido una vez en la batalla de Arlabán, y ya, pero no es su bautismo de sangre, como se suele decir, sino que el bautismo de sangre lo había tenido contra la regencia de Urgel. Un disparo le atraviesa la espalda por debajo de los riñones. Y a mí me sorprende porque solo está inactivo un mes. En cambio, en la batalla de Arlabán le arrean un tiro, debió ser de refilón, en la cabeza, y está fuera de juego 3 meses. Pero bueno, después de eso se convierte en brigadier, que es lo que a uno le da capacidad de actuación en el ejército, y es a partir de ahí cuando ya su carrera es ascendente. Hay que decir que se convierte, que el que le da la ocasión, no digo que él a dedo le favorezca, digo que el que le da ocasión de obtener los ascensos que le llevan a brigadier es una persona que también le tenía mucho aprecio, que era amigo suyo, que era Luis Fernández de Córdoba, otra de las personas que, bueno, es la persona que estaba llamada a ser el líder del Partido Moderado si no hubiera muerto prematuramente por una enfermedad. Y es su relación con Narváez la que le hace otorgarle cargos de confianza que éste cumple de forma más que adecuada, y eso le hace ser brigadier. Entonces, él es brigadier por sus méritos, pero no hay que olvidar a Luis Fernández de Córdoba, porque es precisamente su amistad con Luis Fernández de Córdoba la que le pone en enemistad con Espartero, que es el otro astro ascendente en las guerras carlistas. Oye, y tiene en esta época derrota a varios, lo que se conocía como bandoleros, ¿no? Y sobre todo a muchos generales o muchos prebostes del carlismo, ¿no? Sí, en esta, bueno, su principal hazaña, digamos, lo que le ponen en primera fila el cura Merino. Sí, el cura Merino, pero el cura Merino tenía una partida menor. Claro. Hizo, bueno, lo que a él le lleva al primer puesto es perseguir a una expedición, porque en determinado momento de las guerras carlistas, los carlistas deciden intentar hacer extensivo el campo de batalla a toda España, porque estaba muy reducido al norte, la zona del Maestrazgo. Y entonces envían una serie de columnas que tienen como finalidad exacerbar el ánimo de los carlistas en toda España y, bueno, pues un poco propagar el incendio carlista. Uno de los que les trae a mal traer desde el principio es Miguel Gómez Damas, que hace una expedición desde junio y nadie es capaz de pararles. Y en un momento dado a Narváez le dicen, Narváez habla con un personaje también olvidado, que es Andrés Borrego, un periodista y una persona implicada en política y tal. Y dijeron, ¿y tú qué opinas de esto? Y él dijo, yo a ese soy capaz de derrotarle. Y él le debió dar una serie de razones que le convencieron, se puso en contacto con el gobierno, Borrego, y le asignaron la misión. Y efectivamente hizo correr a sus tropas, ni se sabe, en noviembre le derrotó. Oye, ¿cuándo entra en política? Porque estamos hablando de su faceta más militar, ¿no? Pero sí, llega un momento que se dedica a la política por entero. Se dedica a la política a partir de que, bueno, él es perseguido por su... Claro, el astro ascendente de Espartero lleva muy mal los éxitos de alguien que está tan cercano a su rival, y entonces eso hace que se le persiga. Ocurren una serie de medio sublevaciones con las que se le quieren relacionar de forma injusta, y eso hace que se le encause, cambia el gobierno y él ve que los que han puesto ahí son gente muy ligada a Espartero, gente además con la que tenía una enemistad personal, entonces decide huir y se va a Francia. Y es a partir de que Espartero asume la regencia cuando él va a entrar en política. ¿De qué manera? Pues participando en conspiraciones, revueltas, revoluciones, la del 41 y la del 43, para derrocar a Espartero.
Es que Espartero es una de las figuras de la izquierda, sobre todo, digamos, más alabadas por la izquierda hasta la guerra civil. Y él, sin embargo, se le puede poner como ejemplo de hombre que destruía muy bien, pero que era incapaz de construir o de formar equipos y de trabajar conjuntamente con otras personas. Él es el regente de 1840 a 1843 y triunfa la conspiración que le derroca, porque se le unen, aparte de a los moderados, a esta conspiración se unen muchos progresistas, que era el partido de Espartero, descontentos con su gobierno. Sí, Espartero a lo que se dedica es a quitar a todos aquellos progresistas que le pudieran hacer sombra. Entonces, lo característico de Espartero como regente es que tiene unos gobiernos formados por progresistas de segunda fila y se encarga de orillar o de un poco segregar a aquellos que son figuras de peso y le pueden hacer sombra. Y eso es lo que hace que se muevan los progresistas, que en el fondo son los que mueven la Revolución del 43. Es una cosa curiosa, la Revolución del 43 empieza movida por los progresistas y acaba siendo aprovechada, o sus réditos recaen más en el Partido Moderado, y en cambio la Revolución del 54, la de la Vica Alvarada, la promueven los moderados y al final sus frutos, los que los recogen, son los progresistas. Es una ley un poco extraña que se cumple en este reinado de Isabel II. Bueno, entonces, en 1844 comienza la década moderada, que yo creo que es el periodo de la historia de España, en concreto del reinado de Isabel II, que permite el establecimiento del Estado liberal y sobre todo su funcionamiento. Porque, claro, como acabamos de decir, Espartero y los anteriores gobernantes, Mendizábal, pues desmontar y destruir lo hacían muy bien, construir lo hacían ya mucho peor. Entonces, en esta década moderada, que dura prácticamente 10 años, la gran figura es Narváez, y en esta época es cuando se construyen, se aprueban instituciones y leyes como la Guardia Civil, como la ley de educación de Moyano, que establece un instituto de enseñanza media al menos por capital de provincia, y que llega hasta 1970. Sí, la ley Moyano, la ley de educación. Barbaridad. Sí. O sea, yo no estudié con esa ley por los pelos casi, pero mi padre sí, por ejemplo, y la gente de esa generación. Es una de las grandes realizaciones. Narváez. También hay una reforma fiscal, la de Mon, que reduce la selva de tributos que se había heredado del antiguo régimen, de la época de Fernando VII. 101 tipos impositivos distintos había en ese momento. Y variando en función de la provincia en la que uno se encontrase. 101. Eso es imposible. Uno no puede hacer un presupuesto con una previsión de ingresos y de gastos medianamente decente con eso. Y él lo redujo a 9. Él quería menos, pero al final distintas oposiciones le llevaron a dejar 9 tipos impositivos. También hay que contar a nuestra audiencia que hasta 1869 en España había distintos tipos de monedas. Es en esa época, con el gobierno provisional nacido de la Revolución de Septiembre, cuando se instauró la peseta. La peseta, eso es. Antes había un sistema un poco más complejo y la peseta lo que venía es a unificar ese sistema, pero eso ya es de Figuerola, que ya nos queda un poco. Sí. Entonces, Narváez entra a gobernar en la Revolución moderada. Perdón, en la década moderada. Lo que hace Narváez es... Narváez, en el fondo, voy a decir una cosa que va a escandalizar, era un progresista. Es decir, pues no era líder del partido moderado, él era un progresista. Que luego se convenció, claro, tenía problemas con el ideario progresista, pero hay cartas todavía de mayo del 39 en el que le dice, toda mi vida no he defendido otras ideas que las del progreso y le doy la mano claramente a partir del progreso. ¿Qué ocurrió? El que se hizo con el poder en el Partido Progresista fue Espartero. Era su gran enemigo y él estaba en la emigración y los que estaban en la emigración eran moderados. Y en esa época es en la que se produce su conversión. Pero claro, uno se convierte y dice, bueno, es verdad. Los moderados, por otra parte, tenían un poco más de remordimiento en relación con los asuntos religiosos. No digo yo que mucho, pero más que los progresistas. Y eso casaba con su ideario. Y él, entonces, pasó a ser y a proponer las ideas moderadas. Pero él decía, su ideal de toda la vida, teniendo en cuenta este recorrido del progresismo a ese moderantismo, él tenía un ideal un poco naif, que era el de eliminación de los partidos.
que toda la nación forme un solo partido en el que todos vamos a participar, porque ese partido lo que se va a proponer es el progreso de la nación. Y para eso no hace falta ser, cada uno lo defenderá desde sus propias ideas. Pero es del mismo partido. Pero todos en un mismo, es decir, eliminación de los partidos. Esto es un poco naif, pero era su idea. Distinta de la que propone O'Donnell. Que O'Donnell dice, yo voy a hacer un partido con unos cachitos de aquí, otros cachitos de aquí, y vamos a gobernar solo nosotros. No, va a decir, cabemos todos, cada uno con sus ideas, y vamos a hacer progresar. ¿Por qué digo todo esto? Porque su ideal era el del progreso. El del progreso material. En el progreso material. En esta época, ¿quién llevaba en el progreso material? ¿Quién eran los líderes? Los ingleses. Los ingleses nos llevaban pues casi un siglo de diferencia en cuanto a desarrollo industrial, económico y tal. Y Narváez decía, hay que progresar en lo material. Pero para progresar en lo material, cuidado, no se puede hacer sin orden. Creo que es lo que pone en la bandera de Brasil, ¿no? Sí, pone sí, orden y progreso. Sí. Pues ese era el ideal de Narváez. Orden y progreso. Hay que progresar, pero hay que ordenar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar orden donde se puedan hacer cosas. Y eso es su afán toda la vida. ¿Cuál es su gran frustración? Que solo dejaban poner orden. Porque cuando se iba a dedicar a hacer cosas, todo el mundo empezaba a criticarle por lo que había hecho, se quedaba sin el apoyo de la reina madre, en su propio partido empezaban a saltar un poco de oposiciones y tal, y entonces se veía obligado a dejar el gobierno. Y él decía, su gran ideal era haber gobernado, yo creo, en la época del gobierno largo de O'Donnell. Una época de bonanza económica donde se podían hacer cosas y de paz más o menos en el interior. Pero no podía. Decía, por desgracia, siempre me toca gobernar cuando hay que poner orden. Y además es que lo hacía bien. Y el problema era ese. Yo me acuerdo, estando en la facultad, me decía el profesor, pon las diapositivas. Entonces él iba hablando y yo iba pasando para adelante o para atrás en función de lo que él decía. Me decía, si lo haces demasiado bien, te va a tocar siempre. Pues a él le tocaba siempre. Y eso lo llevaba muy mal, porque él quería progresar. Oye, hay una ley importante que es la ley de la centralización administrativa, ¿no? Donde se centraliza el Estado. Se centraliza el Estado, deja de haber esas administraciones. Sobre todo lo que deja de haber es se unifica un poco, es un poco el equivalente, salvando la distancia, a los decretos de nueva planta, un poco centralización, porque no se puede sacar adelante los proyectos que en el fondo son económicos, porque son materiales y necesitan dinero, si en cada lado hay una administración, si los tributos vienen por vías distintas, hay que centralizar. Eso es una cosa de orden. Esto afectó a los ayuntamientos, ¿no? Claro, la ley de ayuntamientos va un poco también por ahí, porque lo que fue ellos uno de querían... los motivos de oposición de los progresistas. Sí, claro. Porque claro, al final lo que se decía es que el alcalde lo nombraba el gobierno central. Claro, pues oiga, esto es un poco de trampa, ¿no? Pero claro, partía de la base de decir, oiga, pues es que de esta manera voy a tener control sobre los recursos de los ayuntamientos. Claro, los progresistas que decían, claro, no solo de los recursos, sino también las elecciones. Porque claro, aquello de la falsificación de las elecciones que se atribuye en exclusiva al régimen restauracionista, pues tiene hondas raíces en el sistema liberal español. Bueno, también en el inglés. Bueno, pero en este en concreto, oiga, falsificación del cuerpo electoral. Bueno, vale, pues esto... y el sufragio censitario también sí, es de esta época. Pero esto es de esta época de todos. Es decir, los progresistas, pues muy progresistas, y los demócratas, cuidado, que los demócratas estaban muy a favor de un sufragio universal masculino, en todo caso. Pero lo que pitaba en esta época es el sufragio censitario. Porque ellos razonaban de una manera muy peculiar, que además se dijo en el Congreso sin ningún escándalo. Ellos decían, ¿quién es el que tiene dinero? Los que tienen dinero son la gente inteligente. El que no tiene inteligente no tiene dinero. Ergo, el pobre no piensa bien. Si no sabe lo que le conviene a él, ¿cómo sabe lo que le va a convenir al país? No le podemos dejar participar. Corolario de todo esto, los que tienen que votar son los que tienen dinero, que son los listos, ¿vale? Y eso es lo que pensaban. Y en el Congreso se llegó a decir, porque señores, la pobreza es síntoma de estupidez. Y nadie dijo ni mu. Fíjense que las personas que toman notas en el Congreso, los taquígrafos o la gente que dejaba nota de todo lo que pasaba. Si había risas, si había gritos, nada. Ni una anotación. Es decir, eso es la época. Hay que entrar mucho en el siglo XIX para que lleguemos a un sistema democrático o medio democrático. En España hay que esperar a 1890 para un sufragio universal masculino, ¿vale? Y por cierto, una cosa curiosa es que había defensores del socialismo
que todavía en épocas muy posteriores de estas que están ahora tan de moda, decían que las mujeres no tenían que votar, porque las mujeres iban mucho a misa, iban a votar lo que les dijera el confesor, y el confesor indefectiblemente iba a ser de derechas, y por tanto no podían votar, porque iban a votar a las derechas, que las mujeres eran muchas. Bueno, ¿cuándo entra Narváez en el Consejo de Ministros en esta década moderada? En 1844, en mayo, ¿vale? Y lo primero que hace, curiosamente, para un poco engarzar con lo que decías tú antes, es publicar la que se considera como ley fundacional definitiva de la Guardia Civil. ¿Vale? Es un cuerpo que, por otra parte, luego intentó copiar para las áreas rurales, promoviendo una guardia rural, pero que luego no tuvo tanto éxito. Es verdad que todo el proceso de formación y de organización de la Guardia Civil se lleva a cabo con González Bravo, que es el gobierno anterior, en el que él no quiere ocupar porque viene marcado por el suceso el drama político en el que participó Olózaga, que se supone que obligó a la reina a firmar un decreto de disolución de Cortes. Bueno, Olózaga, uno de los enemigos de Espartero. Olózaga era, a ratos le venía mal y a ratos le venía bien, pero bueno, lo que es un tipo un poco complicado, Olózaga. No podía uno fiarse demasiado aparentemente de él, por lo menos cuando decía algo que no se avenía a lo que se podía esperar de él. Bueno, quiero decir, la Guardia Civil se le atribuye al gobierno González Bravo con razón, pero el que estaba detrás de eso es Narváez. Narváez es el que determina la política desde julio del 43 hasta su muerte. Parece exagerado, pero no. Siempre que gobierna está determinando de forma directa, obviamente, los destinos del país. Pero cuando está fuera, todo el mundo está pendiente de que está fuera. ¿Y de qué hace Narváez? ¿Qué opina Narváez? ¿Narváez qué ha dicho de esto? ¿Y esto que he hecho yo, cómo lo va a interpretar Narváez? ¿Narváez qué le va a decir a su gente de aquí? Pues normalmente Narváez, cuando dejaba el poder, se iba o bien a Loja o bien a París. Su mujer era francesa, aunque la última vez que se vieron yo creo que fue en 1849. No hubo ahí como mucha química. Pero todo el mundo estaba pendiente de él. Incluso en el gobierno largo de O'Donnell son constantes los rumores de la reina le va a dar el poder a Narváez. Y una cosa muy curiosa que la gente tampoco sabe es que Narváez participó como uno de los primeros promotores de la Revolución del 54, esa que luego aprovechan los progresistas. Ya a finales del 53 se le está diciendo: cuidado con lo que está haciendo San Luis en el gobierno, que la puede liar gorda. Y él conocía muy bien a San Luis porque era él le había puesto en política, era un periodista al que él lleva uno de sus gobiernos. Pero luego San Luis es un tipo que se vio notado un poco por asuntos de escándalos públicos en el sentido de corrupción y movimiento de dinero inadecuado y tal. Uno de sus descendientes es Nicolás Sartorius, pues, el diputado comunista. Se vio muy notado por ese tipo de escándalos y de actuaciones. Él dice: cuidado, si San Luis hace algo que no debe hacer, lo que tenemos que hacer los generales es ponernos de acuerdo. Y desde ese momento se pone en marcha todo el mecanismo que va a dar lugar al final a la Revolución del 54. Y él, luego en algún momento O'Donnell le reprochará: es que usted nos dejó de lado cuando había que dar el paso adelante. Y él dijo: no, usted me cerró la puerta. En ningún documento se dice claramente que Narváez iba a participar, pero Narváez dice: usted me cerró la puerta. ¿Cuándo le cerró la puerta? Cuando O'Donnell empezó a contar con gente con la que él no iba a tratar en la vida, es decir, gente del progresismo radical y cosas así, con las que él no quería participar, porque probablemente veía el fin, como fue el gobierno de los progresistas. Narváez estuvo en la Revolución del 54, por lo menos en la distancia, y organizándola en principio. Narváez se hace famoso en toda Europa porque en el ciclo revolucionario de 1848 él, que es presidente del Consejo de Ministros del Gobierno en España, impide que esa revolución estalle en España. Sí, él tenía, claro, siempre hemos dicho, como horizonte el orden. Y el orden en Europa se está viniendo abajo. En febrero del 48, en Francia, se estalló una revolución que nada menos que lleva a una república, que en la Europa de la época, pues sobre todo una monarquía de tan rancia estirpe como esta, pues era un escándalo. Y él, a partir de ese momento, empieza a ponerse en marcha, pide autorización a las Cortes
para suspender las sesiones y luego después suspende las sesiones y las garantías constitucionales, con el fin de tener todo muy controlado y que nadie se mueva. Pero él hace una cosa, y esto nos habla de su pasado progresista y de su mentalidad abierta en contra de lo que se le viene achacando. Él habla con la gente del Partido Progresista y les dice: chicos, no mováis, ¿qué vais a hacer? Lo que vosotros queréis se puede hacer por medios pacíficos, y si se da el caso, yo voy a favorecer que vosotros lleguéis a donde queréis estar. Pero ¿qué pasa? Él habla con la gente que cuenta en el Partido Progresista, y eso lo hace bien, que son los dirigentes históricos, Mendizábal, Sancho, etcétera. Pero ¿quiénes estaban moviendo la revolución en España? Los dirigentes nuevos, los radicales, Garrido, Sixto Cámara, etcétera. Y con esos no habló, porque también le parecía innecesario. Primero, que supongo que sentiría cierta repulsión a tratar con esas gentes, pero por otra parte, él sabía que tenían pocas fuerzas, y él dijo: puede haber algo, pero lo asumo, y con eso que va a haber, yo puedo. De hecho, hubo dos estallidos, dos chispazos, si se quiere, en marzo y en mayo. Y en marzo, el mismo día en el que se supone que iba a estallar, y estalló la revolución, mandó a la reina a pasear por las calles de Madrid, por la mañana y por la tarde. Y a él le pilló y estaba comiendo. Y decía: bueno, nadie me va a dejar terminar de comer tranquilo. Y se terminó porque él tenía todos los lugares de Madrid ocupados, con el ejército, fuerzas de orden, y tenía muy controlada a la gente. El estallido de mayo es un poco mayor, y además cobran protagonista algunos elementos militares que no había en marzo. Y también lo yugula con rapidez, pues porque lo tiene todo muy controlado. Él sabe que en marzo no se ha acabado la cosa, sobre todo porque había dos elementos que habían estado por detrás de todo este proceso, que seguían en Madrid y a los que él les había dado un toque de atención, pero no había hecho nada de radical, porque él tampoco era un ser sanguinario como se le achaca. Él era un tipo dialogante, y los dos tipos que estaban por debajo de ese movimiento eran el Marqués de Salamanca y Henry Lytton Bulwer, o como quiera pronunciarse, que era el embajador inglés. Claro, cuidado, el embajador inglés. Entonces, oiga, les llamó y dijo: oiga, cuidadito con esto, vamos a seguir por ahí. Pero claro, estaban en el ajo, y siguieron en el ajo, y se produjo el segundo alzamiento, y dijo: hasta aquí. Hizo una cosa que era como una especie de sacrilegio. Cogió al embajador inglés, ¿vale? O sea, de la máxima potencia, sí. Y le llamó y le dijo: ahí tiene usted sus pasaportes, y con esos pasaportes tiene usted 24 horas para abandonar el país. Al embajador de Inglaterra. Claro, eso, es decir, su capacidad para mantener el orden en España llamó la atención de Europa, pero yo creo que la atención de Europa también la llamó el hecho que expulsara al embajador de Inglaterra. Y hasta el 50 no se volvieron a restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos. ¿Pero por qué los ingleses estaban en esta conspiración? Pues porque ellos, el gobierno, pertenecía a una tendencia progresista, más progresista que la que gobernaba aquí, y estaba interesado en un gobierno progresista. ¿Por qué? Porque en España se da la asociación entre partido progresista y librecambismo, y partido moderado y proteccionismo. ¿Qué pasa? El librecambismo le viene muy bien a la gente que está boyante en economía, porque puede competir. Los países como España estaban un poco en mantillas en asuntos tecnológicos e industriales, no podían competir, y los moderados lo sabían y decían: vamos a sacar nuestra industria primero y luego ya seremos librecambistas. Entonces estaban muy interesados en fomentar ese tipo de gobiernos en el resto de Europa, y trajinaban un poco con ese fin. La Guardia Civil se crea para contrarrestar a la Milicia Nacional, ¿no? Bueno, la Milicia Nacional... La Milicia Nacional, hay que explicar, era una fuerza, sobre todo en las ciudades, adicta al Partido Progresista. Bueno, en principio empezó a ser un elemento liberal, porque cuando se crea es en las Cortes de Cádiz, entonces como un elemento de defensa de un estado de cosas que no era el vigente. Entonces, como se suponía que tenía que defenderse, porque otra cosa interesante a saber es que hablamos del liberalismo como si en España todo el mundo fuera liberal. Claro. El liberalismo era una cosa desconocida para el 90% de la población española. Liberal en España siempre ha significado generoso. Y hay alguna obra de algún autor español un poco posterior que relataba de cómo esperaban la llegada de los liberales en los pueblos. Decía la gente llana, decía:
decía, sí, que vengan los liberales, que nos vendrá muy bien a todos que repartan sus propiedades, porque claro, liberal en España era generoso. Pues era una cosa desconocida, entonces había que aplicarle un sistema de defensa. ¿Qué pasa? Que luego ese sistema de defensa del liberalismo fue copado por los elementos progresistas. Y entonces hubo un momento en el que, claro, Narváez dijo, con la milicia nacional, con la que él tuvo algunos encontronazos, pero se llevaba bien, porque Narváez, insisto, era progresista. Pero dijo, con la milicia nacional, tal y como está ahora mismo, no podemos contar. ¿Qué pasó? En la reforma de la Constitución del 45, lo que hizo fue omitir cualquier referencia a la milicia nacional, lo que equivale a su desaparición. Desaparición de un cuerpo que, por otra parte, él ya había desarmado inmediatamente después de la Revolución del 43, porque no le interesaba que estuvieran en pie de guerra, les podían hacer revertir el resultado de esa revolución. Bueno, entonces llegamos al final de la década moderada, en 1854. Has dicho que Narváez también mueve el asunto de la bicalvadada. Sí, bueno, es como el origen, quizá un poco remoto, pero él deja a un individuo de su máxima confianza, que es Francisco Orlando, aquí en Madrid para que hable con los generales. Y Narváez está en contacto con los manejos de esa revolución al menos hasta mayo del 54, ¿vale? Y en ese momento es cuando se retira. Entonces acaba llegando O'Donnell con su Unión Liberal, que gobierna casi 5 años. Sí. Y O'Donnell deja el gobierno y en 1863 vuelve un poco más tarde Narváez, otra vez a la presidencia de gobierno, llamado por Isabel II. O'Donnell deja el gobierno en el 56. ¿Vale? En el 56 es cuando se produce ese relevo en el gobierno en el que ya entra Narváez. 56-57 está Narváez, luego es cuando se produce el gobierno largo y luego ya es en el 64 cuando vuelve Narváez. Narváez tiene una serie de propósitos en esos distintos gobiernos, pues es el que está inmediatamente después del periodo revolucionario en el 56, lo que quiere es revertir la situación política, el orden de cosas, a como estaba, no antes del 54, antes del 51, que es cuando él se va del gobierno, de lo que puede calificarse su gobierno largo, porque estuvo entre el 47 y el 51. Pero claro, ¿por qué nadie le presta atención a ese gobierno largo de Narváez? Pues porque hubo ahí un inciso mínimo que fue el gobierno relámpago, el gobierno de clonar, que no llegó a durar un día y fue por un capricho de la reina, que tenía mucho peso. Una cosa que me gustaría no dejar pasar es la relación de Narváez con Isabel II. Con Isabel II, ¿no? Y por cierto, si se me permite, que no sé si está permitido, reivindicar un poco también la figura de Isabel II. Aquí se permite todo. Isabel II... Al menos mientras la autoridad competente no os lo prohíba. Yo hace no mucho hice una búsqueda en internet sobre un tema relacionado y constantemente me salía un titulito que ponía La reina ninfómana. No sé, o sea... No lo entiendo. Probablemente si hubiera sido un rey no sería objeto de nada. El problema de Isabel II no es que fuera eso. El problema de Isabel II es que había sido una niña abandonada por su madre y de la que todo el mundo se quería aprovechar. ¿Y cuál era su único asidero? Era Narváez. Pero Narváez es al que cuando llega la revolución le pregunta por su madre. Ella le pregunta a Narváez, ¿cómo está mamá? Y desde ese momento la relación entre Narváez y la reina es, a lo mejor me va a pasar, pero es lo más parecido a un padre que pudo haber tenido. Lo que pasa es que, claro, era una reina que era muy joven. Es que no nos olvidemos que había nacido en 1830. Entonces, cuando nace mayor de edad tiene 13 años. Es una barbaridad. Lo que ocurre es que Narváez se convierte en su persona de confianza. ¿Qué pasa? Que, claro, luego la reina, perdón, va a sonar muy cursi, pero es una persona que con esos antecedentes lo que busca es cariño, y no lo tiene su marido, que es un tipo como muy estirado y no sé qué, se lo habían impuesto un poco así como a capón, y no casaron en el sentido más pedestre de la palabra, no congeniaron, y entonces buscó continuamente a alguien que la quisiera, y de ahí viene pues ese reguero de personas que estuvieran en su intimidad. Y eso le creó problemas a Narváez, porque Narváez también quería orden en palacio, decía, no puedo conseguir cosas si la persona que dirige en sus más altos niveles está sometida a la influencia de personas que no tengo controladas. O sea, que no era un modelo.
volvemos a la situación actual de la corona. Para los estándares de aquella época no, pero hay que estar en la persona. Yo soy muy, aunque sean personajes históricos, eran personas, y una persona que ha sido abandonada por su familia, dejada al albur de una gente que solo quiere su beneficio personal y que la utilizan para conseguirlo, es lícito que busque cariño del modo que sea. Bueno, hay que matizar que no es que la madre de Isabel, María Cristina, la abandonase como tal, o sea, que dijese ahí te quedas, sino que la echó de España Espartero. Bueno, Espartero le dijo, o te vas o publico que te has vuelto a casar. O sea, que se había casado en secreto. Sí. Bueno, que no está muy claro que se casara de verdad tampoco, pero bajo esa amenaza ella dice que se va. Yo no sé si esa es la mejor postura, no quiero ponerme moralista, para una madre de decir, bueno, pues mira, di lo que sea, pero yo no me separo de mis hijas. Claro. ¿Vale? Eso de, bueno, la abandonó, pues sí, oiga, ante esa disyuntiva hay que... Eso califica a una persona, la decisión que usted tome, ¿vale? Viendo esto, igual hubiese sido mejor la victoria de los carlistas, Esto de hablar de política ficción, porque claro, esto... Bueno, perdón, soy partidario de una cosa que decía Ortega y Gasset, que no sé qué tal de sospechosos era actualmente, pero él decía... Depende de lo que diga, porque... Él decía, uno podrá estar en contra de los liberales, pero hay que reconocer que los mayores avances de la Europa occidental se han producido bajo el sistema liberal. Eso no se puede negar, y yo estoy de acuerdo. Entonces, que vencían los liberales, pues sí, tienen sus cosillas. A ver, ese afán que tienen de perseguir la religión y estas cosas, pues a veces, pues no. Pero además general... era contradictorio, porque claro, eran liberales y estaba Narváez, que también por otro lado era profundamente religioso. Era profundamente religiosa como buena parte del partido, pero claro, tenía sus remordimientos. ¿Qué hace Narváez siempre que llega? Cuando él llega al poder por primera vez, las relaciones entre España y la Santa Sede están rotas. Sí, él las mejora con volver atrás la desamortización, ¿no? Él, en la segunda desamortización, lo que hace cuando llega al poder en el 56 es decir, freno, suspendo y luego buscará la aprobación del Papa y cosas así. Pero sí, eso los moderados lo llevan un poco mejor. Los progresistas se declaraban claramente, en la mayoría, cristianos, pero luego actuaban contra la Iglesia de forma... Y los otros intentaban hacerlo lo menos posible. Oye, y en las conspiraciones contra Isabel II en los años 60, ¿cómo él participa? ¿Cómo protege a la reina? ¿Cuál es su relación? Él siempre... hay dos gobiernos clave en esta época, que son el del 64 y el del 66. En el 64 él dice, todavía estamos a tiempo. Hablemos con los progresistas y propongámosle, en esta época, Narváez a partir del 62 ya dice, no vamos a... porque, a ver, la dinámica en España era un poco bipartidista hasta el surgimiento de la Unión Liberal, progresistas y moderados. Luego surge la Unión Liberal, que intenta recoger a los elementos menos extremistas de ambos partidos, pero que tiene ese afán de ser partido único, ¿vale? Y en la última parte del reinado lo que se están turnando son los unionistas y un sector del moderantismo. ¿Quién queda siempre fuera? Los progresistas, y los progresistas se hartan. Y entonces, ¿qué hacen? Pues conspirar. Y en ese ambiente, Narváez, que recordemos, empezó siendo progresista y en su fondo tenía buena parte de progresista, lo que hizo fue intentar dialogar en el 64 clarísimamente. De hecho, sabe que la reina madre tiene buenas relaciones con gente del progresismo y le pide que le ayude. Ayúdame a crear buen ambiente y vamos a crear 1 o 2 partidos progresistas para que turnen con el moderado. Esa es la idea de Narváez, que es un bestia, que esto es un epadón, cuidado. La idea de Narváez es, vamos a turnarnos, que esto, si no recuerdo mal, lo decía otro señor que tiene muchísima mejor fama, y era también andaluz, que era Canóvar del Castillo. El turnismo para evitar las revueltas. Narváez, en el elogio fúnebre de O'Donnell, se lamenta del modo, comillas, exaltado de hacer política en España. Él no quería ese modo de política. Lo que quería era dialogar. Dialoga con los progresistas. Y en el último gobierno, de hecho hay una cosa importante en este gobierno del 64 al 65, y es que él en un momento dado dice, no puedo seguir, no tengo apoyos, dimito. Y mientras se estaba buscando un sustituto, él se lo piensa, dice, es la última oportunidad que tenemos para atajar esto. Y entonces vuelve a hablar con la reina, le dice, mira, que estoy dispuesta a seguir. Y la reina, como no, como siempre, porque era su es como un padre, es decir, es su ancla, pero a veces uno al padre pues se harta un poco de él, de, oye, déjame vivir. La reina decía, me gusta más la política de Narváez, literalmente, pero no me deja vivir, porque no dejaba hacer lo que le diera la gana. Narváez era ahí como el que decía, oye, eres la reina, por favor. Bueno, y en el último gobierno, él es todavía más dialogante. De hecho, propone una serie de medidas que hacen a Prim
le hace decir a sus correligionarios: parad lo que estamos haciendo, vamos a darle una oportunidad. Hay que decir que Narváez y Prim tienen una relación que también está marcada desde 1844, porque Prim había participado en una intentona que tenía entre sus fines acabar con la vida de Narváez, y Narváez le perdona. Narváez le condenan a destierro a las Marianas, quiero recordar, y la madre de Prim le escribe una carta a Narváez, y Narváez lee la carta de la madre y le indulta. A Narváez intentaron matarle 3 veces al menos, y nadie de los que fueron apresados por él, por esas cosas, sufrió las consecuencias, porque él les perdonaba. También es una cosa lógica: si él había sido un revolucionario, es decir, es que ahí he estado yo. Oye, pero a Zurbano lo fusilan, pero claro, no era por... Sí, pero a Zurbano él le dice repetidas veces: no lo hagas, no lo hagas. Y Narváez le escribe y se cartean. Y Narváez le dice: no hagas esto que vas a hacer, porque es que no vas a dejar otro remedio. Y Zurbano, todo el mundo le dice: sublévate, no sé qué. Su entorno le lleva a sublevarse. Y Narváez no pudo hacer, pues siempre se puede hacer más, pero ya te he dicho 17 veces, por la buena, que no lo hagas, que sea donde vas. Fíjate cómo ha cambiado el callejero, que comparten calle Narváez y Zurbano, por ejemplo. Sí. Son cosas que no sé si les escandalizarían un poco. Sí, es verdad. Ahora mismo éramos bastante más abiertos en el siglo XIX o en el XX que lo que lo estamos siendo ahora. Sí, es verdad. Y luego también contrasta mucho el tamaño de las calles que tienen estos personajes, y luego la gente ni les conoce. Bueno, claro. Yo cuando estaba haciendo la tesis, ¿de qué hacer las tesis? Me preguntaban: Narváez. La Narváez. calle, sí, y yo digo, donde Conde Peñalver. El de la calle Narváez. Y me dice: pero hay una calle Narváez. Nos quedan 2 minutos, si os parece. Bueno, hablamos de su fallecimiento también. Eso es, que nos explique aquí Manuel cómo se recibió la muerte de Narváez y cómo se le despidió. Bueno, Narváez murió de un catarro que se vino a más. El pobre estaba desde marzo, estaba ya el pobre un poco renqueante, y el 16 de abril ya cae enfermo. Está en su casa. Fíjese cómo es la cosa, como lo que habla del carácter de Narváez. A su casa empiezan a llegar los médicos de la época. Por cierto, que los médicos no los quería nadie ver en su casa, porque en esa época médico en casa significa enfermedad, cuidado con esa casa. Entonces la gente repudiaba, al contrario que ahora los médicos. Pues no, el médico no lo queremos ni ver. Pues su casa se llena de médicos. Y de repente hay uno que le propone un tratamiento y él está medio consciente, medio no consciente, consciente a ratos. Y de repente en su casa hay como 4 o 5, porque se les llama, y entonces se reúnen y se ponen a discutir con clave de médicos, muerte segura. Sí, concienzudamente ahí sobre qué tratamientos homeopáticos, que estaban muy de moda en la época como ahora, o tratamientos alopáticos, que es como se llama lo convencional. Y de repente Narváez les oye en un momento de conciencia y dice: homeopáticos. O sea, es él el que dice: trátenme así, porque ustedes no se ponen de acuerdo y me voy a morir. Pues homeopáticos mismo. Y homeopáticos le llevó a la muerte. Pero el hombre murió. Se cuenta también que alguien le dijo: perdona a tus enemigos, y que él contestó: no puedo perdonar a nadie porque los he matado a todos. No es verdad. El hombre murió en un estado de recogimiento, rezando continuamente, preocupándose de qué se iba a hacer con sus bienes y de dejarlo distribuido entre gente que él consideraba que los iba a aprovechar bien. Muy de acuerdo a su religiosidad y a lo que había sido él: coherencia, religiosidad, orden, un poco nada que ver con ese personaje sanguinario que se nos vende. Y claro, para los opuestos a él, pues fue casi una liberación, porque él tenía con mano férrea al ejército. Tenía el título, una cosa escandalosa: Miraflores, para tenerle contento y que no le molestara en el gobierno, le nombró general en jefe de los ejércitos españoles, que es un título que en época de paz no se da. Pues él lo tuvo en época de paz, porque Miraflores, que le sucedió en uno de los gobiernos, dijo: así le tengo contento y no me va a hacer la oposición. Pues no hay tiempo para más que para felicitar a Manuel Salcedo Olins por su obra. Yo creo que la obra definitiva de Ramón María Narváez, editorial San Román, y yo creo que es la obra cumbre sobre la figura del general Narváez. Bueno, todo es mejorable, así, pero yo bueno, lo veo muy complicado. Es mi grano de arena. Pero Fernando Barbadillo, nos hemos acercado en un programa más, en este caso la figura del general Narváez. Yo me quedo con lo que ha dicho aquí nuestro invitado, de que Narváez criticaba la manera exaltada en la que se hacía política en España. No hemos cambiado mucho desde entonces. No hemos cambiado, ya te he dicho yo la anécdota de las calles. Sí. Bueno, Stanley Payne le leí hace poco, que decía que el español es mucho más sectario que, por ejemplo, el italiano.
Manuel Salcedo, felicidades. Muchísimas gracias. Y desde aquí mandamos un saludo al profesor Paredes. Sí, un saludo afectuosísimo. Que seguro que está escuchando este programa. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver la próxima semana aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia.